Así es, hoy hablaremos del Día de Muertos, esa celebración que todos conocen por la película Coco. Pero realmente, ¿qué tanto la conoces? Hoy exploraremos su historia, por qué y cómo celebramos los mexicanos el Día de Muertos. Así que siéntanse cómodos y prendan las luces si donde están es de noche, porque hablaremos de la muerte. Primero que nada, quiero aclarar una cosa. El Día de Muertos no es Halloween. No son tan parecidos. El propósito del Día de Muertos no es crear miedo ni asustar. El Día de Muertos es una experiencia más espiritual y positiva. Así que sí, este video no será aterrador. Pueden relajarse. Aunque si quieren asustarse, pueden ver este video por aquí. No olviden suscribirse y sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué se hace en el Día de Muertos? La tradición principal que se hace este día es poner un altar de muertos. El propósito de este altar es honrar a nuestros antepasados o seres queridos que ya fallecieron. En los altares se ponen flores, velas, objetos del difunto al que le dedicas el altar, con la intención de compartir una vez más un momento con ellos y que los muertos disfruten de su comida o cosas favoritas. Es una forma de darles como una bienvenida a este mundo y estar todos juntos este día en carne y espíritu. Pero se preguntarán, ¿de dónde viene esta tradición? El Día de Muertos que se celebra el 2 de noviembre es una mezcla de tradiciones indígenas y el catolicismo que fue traído por los españoles. Antes de que los españoles conquistaran México, muchos grupos indígenas como los mayas, los aztecas, etc., practicaban rituales para honrar a sus ancestros fallecidos. Cuando los conquistadores españoles llegaron a México, trajeron tradiciones católicas como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que se celebran el 1 y el 2 de noviembre. Con el tiempo, estas tradiciones católicas se entrelazaron con las tradiciones indígenas, dando origen al Día de Muertos, tal y como lo conocemos hoy en día. ¿Qué se colocan en los altares? Pan de muerto. El pan de muerto no lleva nada de un muerto. Muchas personas se asustan cuando escuchan que comemos pan de muerto. Pero tranquilos, no somos caníbales, no se asusten. Solo es el nombre que tiene. El pan de muerto es un tipo de pan dulce que tiene una forma redonda y se adorna con tiras de masa que tienen forma de huesos. En la parte superior, a menudo lleva una bola que simboliza el cráneo. Calaveras. También tenemos las calaveras del Día de Muertos, conocidas como calaveras de azúcar. Son representaciones de cráneos humanos y la muerte. No es nada de miedo. Son elaboradas con azúcar y son decoradas bellamente con colores brillantes. Y a veces llevan el nombre del difunto escrito en la frente. Tanto el pan de muerto como las calaveras del Día de Muertos representan una forma de celebrar la vida y la muerte de una manera alegre y festiva, honrando a aquellos que ya no están con nosotros y recordando su legado de una manera llena de amor y respeto. Flores. Se acostumbra poner caminos de pétalos de flores para guiar al difunto del cielo hacia el altar y viceversa. La flor amarilla del cempasúchil se utiliza mucho por su color y su olor.
comida y bebida favorita del difunto. Para que el difunto disfrute su tiempo aquí en la tierra, los familiares acostumbran poner objetos que eran preciados para él en el altar. Entre ellos, los platillos favoritos de comida y bebidas favoritas. La foto. Se coloca una fotografía del difunto al que se está recordando. Esto es muy importante. Muchas veces se celebra a más de una persona y se ponen varias fotografías en el mismo altar. Agua. Se le ofrece agua al alma para que calme su sed después de su largo recorrido. La sal. La sal sirve para purificar el alma y que no se corrompa en su viaje para el siguiente año. Incienso. El incienso sirve para espantar a los malos espíritus. Papel picado. El papel picado de colores sirve para decorar. Seguramente ya han visto este tipo de papel en calles mexicanas o en películas. Hay más cosas que la gente pone en los altares dependiendo de la región en la que están. Pero estas son algunas de las básicas que van a encontrar. Aparte de los altares, hay más costumbres que se hacen en el Día de Muertos, como las calaveritas literarias. Una calaverita literaria es como un poema. Presenta una situación imaginaria donde un amigo o un personaje se encuentra con la muerte y ésta se lo lleva a otro mundo. Pero todo es satírico, es decir, es chistoso, con humor, es burlesco. Por ejemplo, esta calaverita se titula Brenda. Brenda es una chica fresa y la muerte se ha enterado. La muerte ha decidido invitarla a comer un helado. Ya van la muerte y Brenda. La muerte también es bien fresa. Las dos se creen mucho, como si trajeran corona en la cabeza. Ojalá que a Brenda y a la muerte con el helado les dé diarrea, para que Brenda tenga su lección y una chica fresa no sea. Es muy común que en la primaria, por estas fechas, te dejen de tarea escribir una calaverita. Y muchos alumnos usan como inspiración a sus maestras o a la directora. Es muy divertido. Hablando de calaveras, en México hay una figura muy simbólica que seguramente ya han escuchado, la Catrina. La Catrina representa una imagen elegante de la muerte, que simboliza la idea de que al final la muerte llega a todas las personas, sin importar tu estatus social o riquezas. La Catrina originalmente fue una ilustración creada por el pintor, escritor e ilustrador José Guadalupe Posada a principios del siglo XX. Guadalupe Posada creó este personaje como una crítica hacia las clases medias y privilegiadas. La Catrina se ha convertido en un ícono cultural del Día de Muertos, no solo en México, sino también internacionalmente. Es común ver personas vestirse y maquillarse como la Catrina en este día. Y esto es en esencia el Día de Muertos. Es importante decir que el Día de Muertos no es un día triste o de lamentación. Es más como una celebración para conmemorar y recordar a nuestros seres queridos. Es una perspectiva muy distinta a cómo personas de otras culturas ven la muerte. El Día de Muertos definitivamente ha cambiado la mentalidad de los mexicanos sobre la vida y la muerte. Y como todo, les da otra excusa para hacer más fiesta. Y eso fue todo. Espero hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Díganme en los comentarios qué les sorprende más del Día de Muertos o qué experiencias han tenido de esta celebración en su país.
Espero les haya gustado este video. No olviden darle like y suscribirse. Si tienen que hacer uno solamente, denle like. Aunque si se suscriben también, no estaría nada mal. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!